Ya chicos, el día de hoy toca hernias, generalidades, clasificación y tratamiento, ¿no? Del módulo de cirugía general. Primero definamos qué es una hernia. Viene a ser la protrusión o salida de un elemento intraabdominal, ya sea una víscera o tejido a través de un orificio anatómicamente constituido, ¿no? ¿Por qué decimos anatómicamente constituido? Porque hacen la diferencia o suelen preguntar cuál es la diferencia entre una hernia y una eventración. Mientras que una eventración es la salida de un elemento intraabdominal a través de un orificio, pero es un orificio que ha sido causado post-incisión, post-cirugía. Ese antecedente es importante, que el paciente anteriormente ha presentado cirugía previa, mejor dicho, ¿no? Mientras que este es anatómico, el otro ha sido generado. Por otro lado, las vísceras protruyen y se acompañan de peritoneo parietal, ¿no? Ahora que conocemos la definición y un poco más sobre la hernia, debemos saber sus partes, ¿no? La hernia tiene tres partes, que como lo vamos a poder observar aquí, tiene un orificio por donde protruye, tiene un saco herniario formado por peritoneo parietal y también tiene un contenido, ¿no? Un contenido, que lo vamos a ver más adelante. Y esa es la anatomía del canal inguinal, que más adelante les voy a graficar y les voy a detallar con mucha mejor calidad. Ya, ahora tenemos clasificación, ¿no? Una clasificación que es según su condición. Estos son puntos claves que les he colocado aquí, pero básicamente lo vamos a hacer con este gráfico. Según su condición, una hernia puede ser reductible, irreductible y deslizada. ¿A qué nos referimos con una hernia reductible? Se divide en dos. Puede ser coercible o incoercible. Como su nombre lo dice, una hernia reductible es aquella hernia que al reducir, en el caso de una coercible, el contenido se mantiene en cavidad, mientras que en la incoercible también se reduce, pero este contenido protruye inmediatamente, ¿no? Esos básicamente son los conceptos. Por otro lado, la hernia irreductible tenemos dos tipos, o son de forma crónica o son agudas. Las formas crónicas son aquellas en donde el epiplom presenta adherencias en el saco que impiden su reducción, ¿no? Mientras que las agudas también son irreductibles, pero tengo dos conceptos que suelen preguntar demasiado. La hernia encarcelada y la hernia estrangulada. Ambas, ambas van a generar, mejor dicho, obstrucción intestinal, no se van a reducir, pero la principal diferencia es el compromiso vascular. La encarcelada no presenta compromiso vascular, mientras que la estrangulada sí lo presenta. Y se evidencia más que todo por cambios de coloración, son muy, muy dolorosas. ¿Cuáles son las hernias que más se estrangulan? Son las hernias plurales femorales en las mujeres, lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado, las hernias deslizadas, ¿no? Que son hernias en donde el saco va a estar formado o por vejiga o por colon sigmoide, ¿no? Entonces, retrocedamos. Acá les he colocado lo que les acabo de mencionar. Hernias reductibles tienen contenido visceral que pueden ser reintegrado a la cavidad, ¿no? Por ello son reductibles, espontáneamente o mediante maniobras. En caso contrario, son irreductibles, ¿no? Después se denominan hernias coercibles, las que una vez al ser reducidas no reaparecen durante algún tiempo, y hernias incoercibles las que aparecen. Entonces son conceptos básicos que hay que revisar, pero ya les acabo de explicar, ¿no? Por otro lado, la clínica. La clínica, los pacientes pueden ser asintomáticos u oligosintomáticos, ¿no? La principal clínica viene a ser un dolor local, pero sobre todo la tumoración, ¿no? Que aumenta las maniobras de Valsalva o bipedestación, ¿no? Al hacer esfuerzo. Y desaparece en el decúbito, ¿no? Sobre todo dolor local, se puede palpar el anillo. Pero las principales complicaciones, porque la importancia de detectar, de diagnosticar estas hernias, porque se pueden complicar, ya sea en obstrucción intestinal, ya que las adherencias se van a formar de alrededor del epíplom y va a generar un cuadro obstructivo, o las peritonitis, no se pueden perforar incluso. Entonces acá tenemos una pregunta. Vamos a colocar el marcador. ¿Qué dice esta pregunta? Las complicaciones preoperatorias de mayor interés en la hernia inguinal son es la estrangulación y la encarcelación. ¿Qué he hecho las diferencias? Yo les acabo de mencionar. De- Desarrollemos. La hernia estrangulada se reduce con la manipulación y la encarcelada, ¿no? En verdad, en la hernia estrangulada está contraindicado la reducción.
Y, y ambas, habíamos dicho que ambas son irreductibles, o sea, de arranque el enunciado es falso. Son hernias irreductibles, y la carcedad de igual modo. Por otro lado, la hernia incarcelada se caracteriza por cursar con interrupción del tracito diseminal y la estrangulada no. Habíamos mencionado que ambas no son reductibles y ambas generan obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, esto que dice el enunciado de que solo la incarcelada genera obstrucción es falso. Son ambas. Después, la tercera opción, la hernia estrangulada cursa con alteración de la circulación sanguínea. Ese podría ser. Habíamos dicho el compromiso vascular, ¿no? Sobre todo en las estranguladas por sobre las incarceladas. En la cuarta, la estrangulación es más frecuente en las hernias inguinales directas y la encarcelación en las indirectas. No necesariamente, no necesariamente. La estrangulación, recordemos que las hernias más frecuentes son las indirectas en un 80% de los casos, ¿no? Así que este es falso. Sobre todo se estrangulan las cruciales, ¿no? Pero si no fueran las cruciales, las indirectas serían las que se estrangularían aún más. La hernia encarcelada se caracteriza por cursar con dolor intenso y permanente, ¿no? Las que presentan clínica aguda, sobre todo porque hay compromiso vascular e isquemia, son las estranguladas. Así que la respuesta correcta sería el número 3 o la letra C, ¿no? Bueno, por otro lado, les quería mostrar aquí las diferentes localizaciones de las hernias, ¿no? Podemos hablar aquí una hernia epigástrica, una hernia umbilical, la hernia de Spiegel, la crural y la inguinal. ¿Por qué importante? ¿Por qué es importante ello? Por ejemplo, una hernia de Spiegel, si dividimos el abdomen de esta manera, esta es la línea alba, las líneas de Spiegel, la hernia de Spiegel, perdón, es por donde protruye por la línea semilunar, ¿no? Del abdomen, por este lado. Esa es una hernia de Spiegel, por ejemplo. Después, la hernia crural. ¿Cómo diferenciar una hernia crural de una hernia inguinal? ¿Por qué? Porque mi referencia anatómica va a ser el ligamento inguinal. Por debajo del ligamento inguinal se denomina hernia crural. Mucho más frecuente en mujeres, mayor riesgo de encarcelación y estrangulación, lo que les venía mencionando. Y por arriba del ligamento inguinal, a este nivel, por arriba, son las hernias inguinales. Recordar, por arriba del ligamento inguinal, hernias inguinales, por debajo del ligamento inguinal, hernias cruales. A nivel de la línea semilunar, la, la hernia de Spiegel, una forma de acordarse es S de semilunar, S de Spiegel, ¿no? Después bueno, la hernia umbilical, la hernia inguinal, más frecuente, en este caso, en varones, ¿no? Eso no les había mencionado. Otra cosa que debemos saber, la hernia encarcelada no se puede reducir. Ambas son irreductibles. Son dolorosas, pero son más blandas. Es más blanda. En cambio, la estrangulada, como hay compromiso vascular, se torna más dura a la palpación, ¿no? Y básicamente esto. Entonces, acá como podemos observar, hay estructuras anatómicas respecto al canal inguinal. Entonces yo les voy a dibujar aquí una especie de, va a ser como un cubo o una casa, ¿no? Entonces, lo importante de esto es saber los límites del canal inguinal. La base o el piso va a ser el ligamento inguinal, ¿no? Esa es la base. El techo de la casa, el techo de la casa va a ser el tendón conjunto. El tendón conjunto. El tendón conjunto les pueden preguntar por qué estructura está formado. T de músculo transverso, ¿no? T de transverso y el oblicuo menor. Oblicuo menor, ¿no? Entonces ya tengo el techo y tengo el piso. Entonces me falta la parte de atrás, que va a ser atrás de transversalis, fascia transversalis, ¿no? Va a ser la pared posterior de la hernia. Es la fascia transversalis.
mientras que la pared anterior, la parte frontal, va a estar formado ya no por el oblicuo menor, sino por la fascia del oblicuo mayor, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque por dentro van a haber estructuras en el varón, el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo, ¿no? Entonces, esa es la importancia de saber los límites del canal inguinal. Por atrás, la fascia transversalis, por adelante, la fascia del oblicuo mayor, la base o el piso, el ligamento inguinal, y por último, el techo, el tendón conjunto, ¿no? No hay que olvidarse de ello. Ojo, no hay que olvidarse de esto. Ya bueno, chicos. Ahora sigamos con la parte de los límites del triángulo de Hesselbach, ¿no? Básicamente, ¿por qué me interesa saber esto? Porque me va a diferenciar las hernias inguinales directas de las indirectas. Y suelen preguntar mucho en casos clínicos, pero básicamente es porque acá yo tengo un triángulo, pero los límites, el límite medial o interno, esto va a ser el recto abdominal. El piso, otra vez va a ser el ligamento inguinal. Y la porción externa, el límite externo del triángulo va a ser los vasos epigástricos inferiores, que son ramas de las ilíacas externas, ¿no? Entonces, es importante saber estos límites. ¿Por qué? Porque una hernia inguinal directa va a protruir por dentro del triángulo. Es por eso que se le dice a la hernia inguinal directa que es medial a los vasos epigástricos por dentro. Y una forma de acordarse de ello es al ser directa y al tener la D de medial, ¿no? Es por dentro. Mientras que por fuera de este triángulo, más o menos este nivel, porque por fuera y lateral a los vasos epigástricos inferiores, van a protruir las hernias inguinales indirectas, ¿no? Eso es importante. La directa sale por el anillo superficial, el canal inguinal, es decir, por delante, mientras que las indirectas salen por detrás, es decir, por el anillo inguinal profundo. Otra diferencia, las indirectas son hernias congénitas por persistencia del conducto peritoneo vaginal, mientras las directas es por debilidad de las fascias transversales. Son diferencias importantes. Entonces, como acá yo ya les he mencionado puntos claves, pero aquí otra vez les he vuelto a colocar. La hernia inguinal indirecta protruye a través del anillo inguinal profundo. Y básicamente, bueno, el tratamiento de elección es la, la hernioplastia de Liechtenstein, la hernioplastia, técnicas sin tensión, más adelante vamos a ver eso, y después la hernia inguinal directa a través de las fascias transversales, ¿no? Es importante saber la etiología porque preguntan en los exámenes. La hernia inguinal indirecta, por otro lado, es lateral, como les había mencionado, es lateral a los vasos epigástricos, es lateral a los vasos epigástricos. Después el saco herniario de la indirecta se acompaña del cordón espermático en el hombre y ligamento redondo en la mujer, ¿no? Puede llegar incluso al escroto. Hay casos clínicos donde le dicen una hernia que se puede palpar a nivel de genitales masculinos hasta el escroto. Entonces tú podrías decir que se trataría de una hernia inguinal indirecta, ¿no? Que llega hasta los testículos. Es una hernia congénita, persistencia del conducto peritoneo vaginal, en su etiología, ¿cierto? Y obviamente se puede estrangular. Por otro lado, las hernias inguinales directas son menos frecuentes, mientras que la indirecta es un 80% de los casos. Las directas son aproximadamente un 10 a 15%. Básicamente es por debilidad de las fascias transversales y esta sí protruye por dentro del triángulo de Hesselbach, ¿no? Ya habíamos mencionado los límites, ¿no? Dibujamos un triángulo y digamos que este es el abdomen y esta es la línea alba, ¿no? Bueno, y estas son como si fueran un abdomen marcado, ya por esa línea de acá, esta sería la recta abdominal, la fascia recta abdominal. La línea superior sería el techo o los vasos, bueno, es el límite de los vasos epigástricos inferiores. Y por último, la base. Esta base es el ligamento inguinal, ¿no? Es la importancia de saber ese triángulo de Hesselbach porque te lo preguntan en caso clínico. Por otro lado, la clasificación de Nayus es una clasificación ya algo antigua, pero les pueden preguntar. Básicamente me divide una hernia inguinal indirecta y una directa, ¿no? Por ejemplo, el tipo 1 y el tipo 2 son indirectas, ambas son indirectas. ¿Cuál es la diferencia de que el tipo 1
el anillo interno es normal, mientras que en el 2 el anillo ya está dilatado o agrandado, ¿no? Por si les preguntan. La tipo 3 es una subclasificación. ¿Por qué? Porque se divide en A, B y C. En la A es una hernia inguinal directa, ¿no? Es una hernia inguinal directa. La B es una hernia inguinal no tanto indirecta, sino que se le conoce como el 3B preguntan. Se le conoce como una hernia inguinal mixta. ¿Por qué? Porque tiene dos componentes, uno directo y uno indirecto. Se le conoce como la famosa hernia en pantalón, ¿no? Al 3B, ojo, porque preguntan. Y la 3C son hernias cruciales o femorales, ¿no? La que habíamos mencionado por debajo del ligamento inguinal, más frecuente en las mujeres. Y las 4 son hernias recurrentes. Son hernias recurrentes, ¿no? No hay que olvidarse ese detalle. Ya chicos, ahora que ya tenemos un enfoque mucho mejor, sigamos. Ahora tenemos un caso clínico donde me dicen que qué tipo de hernia hace su salida por el triángulo de la pared abdominal que está delimitado por lateralmente los vasos epigástricos y medialmente por el borde lateral, ¿no? Del músculo anterior y por el ligamento inguinal. Hemos repetido, y este es el famoso triángulo de Hesselbach, ¿no? Los límites ya lo sabemos. Interno, es importante repetirlo porque preguntan demasiado. Interno, recto, abdominal, superior, bueno, los atraviesan los vasos epigástricos inferiores, los epigástricos inferiores, y bueno, y la base, ¿no? Que es el ligamento inguinal. Es importante saber los límites. En este caso, bueno, la alternativa, bueno, no está aquí, es una hernia inguinal directa, ¿no? No olvidarse, es una hernia inguinal directa, la que protruye por dentro del triángulo de Hesselbach. Otro detalle, no les he colocado en el PPT, pero es importante recordar. Las hernias inguinales más frecuentes son las indirectas, en un 80% de los casos. Por otro lado, son más frecuentes del lado derecho, ¿no? Y la relación es mucho mayor en el varón que en la mujer, ¿no? Son 7, se dice que es una relación de 7 a 1 con respecto entre hombres y las mujeres, ¿no? No quiero olvidar ese dato, estos dos datos. Ya por otro lado, hay generalidades, hay puntos claves. La hernia umbilical más frecuente en las mujeres. La hernia del litre, como les había mencionado, la hernia, bueno, la del litre, yo me acuerdo así, contiene el divertículo de Meckel, y como Meckel tiene la L de litre. Es una forma de acordarse. La de Richter también, que contiene el borde antimesentérico del intestino delgado. Casi no hay un truco, esto sí hay que recordárselo, porque pregunta. La hernia de Spiegel, acá sí hay un truco. Spiegel, S de semilunar, ¿no? Acá no está propiamente dicho, pero es por la línea semilunar que les he explicado, S de semilunar, ¿no? Entonces ya tenemos 3, 4 hernias más. La hernia epigástrica por la línea alba, por encima del ombligo, ¿no? La hernia, hay otras hernias que no preguntan mucho, pero es importante saberlo. La hernia de Amiens y la hernia, en este caso no es Amiens, la segunda, es una hernia de Geingold. Entonces, básicamente ambas contienen el apéndice, ¿no? Apendicitis aguda. Pero ¿cuál es la diferencia? De que la hernia de Amiens va a tener a nivel, ya habíamos dicho que la hernia inguinal era por arriba del ligamento inguinal, ¿no? Entonces, por arriba del ligamento inguinal vas a tener el apéndice, mientras que la hernia de Geingold vas a tener por debajo del ligamento inguinal, vas a tener el apéndice. Básicamente eso. Bueno, la hernia pleuritis más frecuente en mujeres mayores, ya no, esas hernias ya no son tan frecuentes. Así que ya no vamos a explayarnos mucho. Por otro lado, tenemos el tratamiento, ¿no? Para un tratamiento de una hernia, obviamente dicha, tenemos técnicas, la hernioplastia, que son técnicas sin tensión. Tenemos técnicas con tensión como la herniorrafia. Incluso hay herniotomías, ¿no? Pero vamos a hablar de la más frecuente y la más recomendada. ¿Cuál sería? Sería la técnica sin tensión o hernioplastia de Liechtenstein, ¿no? Es una técnica abierta, ¿no? Es una técnica abierta, en donde básicamente el principio es colocar una malla de polipropileno por vía anterior. ¿Por qué por vía anterior? Porque la malla va a ir por delante de la hernia, ¿no? Y se busca que la malla con el tejido, el sacornario, haga una especie de fibrosis y se adhiera, ¿no? Dando un mejor soporte al mismo.
Entonces, el abordaje es anterior. Preguntan, en los exámenes, ¿es una técnica con o sin tensión? ¿Es una técnica sin tensión? ¿Es una técnica abierta, no? Ojo, ojo. Por otro lado, es la técnica más recomendada. ¿Por qué? Porque tiene menos recurrencias, tiene menor estancia hospitalaria y tiene menor tasa de complicaciones. Por otro lado, tenemos las técnicas de abordaje posterior, por detrás, mejor dicho, de la hernia. Tenemos dos, NIUS y STOPA. NIUS, sobre todo, son para hernias unilaterales, mientras que STOPA son para hernias bilaterales. Ambas son posteriores, son técnicas sin tensión y habíamos mencionado las principales diferencias, ¿no? Por otro lado, tenemos técnicas laparoscópicas, ¿no? Las abiertas y esas son las laparoscópicas. En cuanto a las laparoscópicas, bueno, esto ya no preguntan, pero igual por si acaso, si les preguntan qué técnicas laparoscópicas existen, les van a mencionar la TAP y la TEP. La TAP significa la transabdomino preperitoneal y la TEP la totalmente extraperitoneal, ¿no? Ya no creo que les pregunten esto porque la recomendación es en verdad realizar la técnica de Liechtenstein, sobre todo, ¿no? Básicamente una sección y ligadura del sacornario. Lo vamos a ver más adelante con un gráfico. Y por otro lado tenemos las técnicas con tensión, ¿no? Las herniorrafias, donde básicamente se realizan puntos en diferentes planos. En este caso tenemos la técnica de Bassini. Bassini con, ojo la letra I. ¿Por qué? Porque va a unir el tendón conjunto con el ligamento inguinal, ¿no? ¿Y cómo acordarse? La ligamento inguinal I con la I de Bassini. Pero el tendón conjunto a su vez está formado por dos estructuras. La T del músculo transverso con otra estructura, ¿no? El oblicuo menor, por si les preguntan. Básicamente es la unión de esas estructuras. Obviamente realizando puntos, ¿no? Porque es una técnica con tensión. O estas técnicas tienen más riesgo de complicación, más riesgo de más asistencia hospitalaria, no tan recomendadas. Por otro lado tenemos la técnica de McVeigh, la segunda técnica con tensión, en donde también se va a unir el tendón conjunto, pero con otro ligamento, el ligamento de Cooper. Y felizmente tiene una C de McVeigh. Esta es una forma, es un truco para recordar mayor información, ¿no? Es la idea porque en los exámenes, bueno, y también para la vida a veces el tener mucha información por rato se te puede escapar y mejor que recordarlo de esta manera. Y la Schuldeis, que ya es una técnica con tensión también, se sutura con tres puntos. Se conoce como la triple sutura. Hay tres planos. El primer plano, básicamente, se une el peritoneo con las fascias transversales, ¿no? Con las fascias transversales. Por otro lado, el segundo punto hace un Bassini. ¿Por qué digo un Bassini? Porque une el tendón conjunto con el ligamento inguinal, ¿no? El tendón conjunto con el ligamento inguinal. Y por último, hace un último refuerzo, que va a ser la aponeurosis con el oblicuo mayor, ¿no? La aponeurosis del oblicuo mayor. Hace un tercer punto, con la aponeurosis del oblicuo mayor. Entonces hace una triple sutura, pero igual, o sea, las complicaciones son altas. Por eso que la indicación, si les pregunto cuál es la reparación de lesión en las hernias inguinales indirectas o directas, viene a ser la cirugía de Liechtenstein, ¿no? Entonces este es el principio, por eso que acá nos vamos a hablar un poco más. Se coloca una malla de polipropileno, ¿no? Por delante, porque habíamos dicho que la borrajea anterior. Y este material es no absorbible. Y hay diferentes puntos a recalcar. Se realiza una resección alta del saco herniario, eso es importante. Resección alta del saco herniario y la colocación por delante de la malla de polipropileno para obstruir el anillo superficial, ¿no? Y así se fija la fascia transversal para evitar el desplazamiento, ¿no? Básicamente, el principio es colocar una malla para un adecuado soporte de la hernia, ¿no?
Entonces acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la arteria que permite diferenciar una hernia inguinal directa de la indirecta? Por algo hicimos el gráfico, ¿no? Del triángulo de Hesselbach. Ya habíamos dicho ya. El, bueno, el borde externo están los famosos vasos epigásticos inferiores, rama de la ilíaca externa. Entonces, ¿por qué saber eso? Porque había una memotecnia, ¿no? O una ayuda que es medial y de directa. Entonces, las hernias inguinales directas son mediales a los vasos epigásticos, es decir, por dentro del triángulo de Hesselbach, ¿no? Entonces, el vaso que me ayuda, sobre todo femoral, no va a ser oblicular tampoco, diferencial tampoco, del epidemio tampoco. El vaso que me ayuda a mí para diferenciar una hernia inguinal indirecta de una directa son los epigástricos inferiores, ¿no? Son detalles importantes a recalcar. Entonces, lo que yo les recomiendo que se aprendan y que deberían manejar, tenemos primero, desde de arranque, una definición. No te pueden preguntar qué es una hernia o qué es una dentración. Ya habíamos mencionado. Mientras que uno se protruye por un edificio anatómicamente constituido, el otro protruye por un edificio generado por medio de una incisión, ¿no? Por eso les hice hincapié en cuanto a la definición. Por otro lado, saber que tiene tres partes, un saco herniario, y también ya les expliqué otra vez por si no me entendieron, este es el canal inguinal. Este es el canal inguinal, lo que les hice el gráfico, con una casa como un cubo, en donde el techo sea techo T de tendón conjunto. La base o el piso sea, el piso siempre va a ser el ligamento inguinal. Techo, el tendón conjunto, el piso, el ligamento inguinal. Por delante de la fachada de la casa o del cubo va a ser el oblicuo mayor, ¿no? Y la parte de atrás, tras, trans, transversales, las fases transversales. Y estos son los límites del canal inguinal. Una cosa es canal inguinal, otra cosa es saco herniario. Son totalmente distintos, ¿no? Son los puntos importantes a mencionar de por qué a una hernia se le dice recidivante o recurrente, por qué a una hernia le llama coercible o incoercible. Son conceptos nuevos, pero que ya les he vuelto a explicar, ¿no? Una coercible es aquella hernia que se reduce, sí, pero que se mantiene en cavidad, mientras que una incoercible es una hernia que se reduce, pero protruye inmediatamente. Una irreductible puede ser crónica o aguda, ¿no? Sobre todo apréndanse las agudas, ¿no? Si les van a preguntar cuál es la diferencia entre una hernia encarcelada o estrangulada, habíamos mencionado otra vez. Ambas son irreductibles. Ambas generan obstrucción, pero la diferencia es el compromiso vascular. Aquí hay compromiso vascular y aquí no hay compromiso vascular en la encarcelada. Y las deslizadas que les pueden venir en caso clínico, una hernia en donde se evidencia la presencia de pejín corneayo, la definición es una hernia deslizada. O presencia de colon sigmoide, ¿no? Sobre todo colon sigmoide en el lado izquierdo, la vejiga en el lado derecho, por si quieren saber algo más. Por otro lado, la clínica, obviamente va a haber dolor local, va a haber palpación de una tumoración. Las complicaciones principales son el riesgo de perforación de una peritonitis o el signo de obstrucción, ¿no? A grosso modo, hemos desarrollado la pregunta ya. Lo que se les acaba de mencionar, que se aprendan la diferencia entre estrangulada e incarcerada. Después las localizaciones ya les he explicado. Sobre todo aprenderse las que preguntan en los exámenes, S de Spiegel, S de semilunar, cuando protruye la crural por debajo del ligamento inguinal, les he dibujado aquí, el ligamento inguinal por debajo de la crural, por arriba las hernias inguinales, ¿no? Básicamente eso. Y la encarcelada estrangulada, otra vez, ya no lo vamos a repetir, ya lo hemos explicado varias veces. ¿Y por qué la importancia del triángulo de Hesselbach? Porque me permite delimitar una inguinal directa de una indirecta, ¿no? Le hemos explicado aquí el cubo, la casa, por así decirlo, les he vuelto a explicar, por delante la fascia del oblicuo mayor, por detrás la fascia atrás de transversalis, después el techo de tendón conjunto y por debajo el ligamento inguinal, ¿no? Son puntos claves. Hemos desarrollado la pregunta, son los puntos claves que preguntan, las hernias inguinales indirectas, por dónde protruyen, por el canal inguinal profundo. No olvidarse de dónde protruye y la causa, ¿no? Por persistencia del conducto peritoneo vaginal en las indirectas, y las directas por la debilidad de las fascias transversales, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Bueno, las hernias inguinales, los puntos claves, tengo una G, si lo ha hecho otra vez por si les pregunta la clasificación de Nayus.
Les he colocado un casito clínico en donde la respuesta es una hernia inguinal directa y así le vamos a tomar el examen y así les va a venir. Básicamente, esta es la clase, chicos. Gracias, gracias por la atención.